La celebración del Año Nuevo es una de las tradiciones más duraderas y universales de la historia de la humanidad, con raíces que se remontan a milenios, cuya organización estableció las bases para el sistema cronológico contemporáneo. Desde el surgimiento de las primeras sociedades organizadas, los grupos humanos elaboraron sistemas metódicos para medir el paso del tiempo, marcando el inicio de nuevos ciclos anuales mediante celebraciones que frecuentemente se alineaban con fenómenos astronómicos y las dinámicas de las economías agrarias. Cada cultura delineó calendarios y rituales que reflejaban el contexto de la interpretación del tiempo y su visión del mundo. Estas prácticas, con un fuerte carácter simbólico, iban más allá de la simple renovación material. Representaban la reafirmación de un orden espiritual que garantizaba la abundancia y la armonía social. Los calendarios no solo delimitaban la vida y muerte de las cosechas, sino que también revelaban momentos de comunión colectiva, donde los lazos comunitarios se fortalecían y los sueños del mañana se reavivaban. De esta manera, el inicio del año se convirtió en un punto de inflexión para reflexiones y proyectos, lleno de significados que trascendían lo obvio y despertaban una intensa conexión entre los seres humanos, la naturaleza y lo divino. Las fuentes de referencia sobre el tema tratado se encuentran en la descripción de este video. En la región conocida como Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y considerada la cuna de la civilización, hace aproximadamente 4000 años, se celebraba el Akitu, una festividad que simbolizaba el inicio del año durante el equinoccio de primavera. Alrededor del 21 de marzo, esta región se destacó por ser el lugar donde surgieron las primeras ciudades-estado, así como innovaciones como la escritura cuneiforme y organizaciones sociales complejas. El Akitu era una celebración reconocida como la más antigua tradición de Año Nuevo registrada y constituía un elemento crucial para la organización social y las prácticas religiosas, reflejando las complejas interacciones entre poder político, espiritualidad e identidad comunitaria de aquella época. El Akitu representaba más que un simple hito temporal. Constituía un evento multifacético, con rituales complejos que se desarrollaban a lo largo de 11 días. Estos rituales eran dirigidos por sacerdotes y dedicados a honrar a los dioses del panteón mesopotámico, especialmente a Marduk, el dios creador y protector. El objetivo principal de estos rituales era restablecer el orden cósmico, asegurar la fertilidad agrícola y reforzar la autoridad divina del rey, quien era visto como mediador entre los dioses y la humanidad. Los ritos incluían procesiones elaboradas, recitaciones de himnos sagrados y representaciones simbólicas que dramatizaban la eterna batalla entre el orden y el caos, encapsulando las creencias fundamentales sobre la dinámica del universo. Además, el Akitu trascendía las ceremonias religiosas, configurándose como un evento de interacción social significativa. Las festividades no solo incluían a miembros de la élite, sino que también integraban a las clases populares, promoviendo la cohesión social y fortaleciendo la identidad cultural colectiva. Este evento se destacaba como un ejemplo primordial de cómo las sociedades antiguas utilizaban las celebraciones para construir narrativas compartidas que alineaban el universo físico, el poder político y las dinámicas sociales en una única estructura simbólica. En el antiguo Egipto, el inicio del año estaba profundamente entrelazado con los ciclos naturales, particularmente el comportamiento del río Nilo y los fenómenos astronómicos observados en el cielo nocturno. La celebración del Año Nuevo, denominada Wepet Rempet o Apertura del Año, no seguía una fecha fija en el sentido moderno. En su lugar, estaba sincronizada con el ciclo anual de inundación del Nilo y eventos celestiales. La predicción del Año Nuevo se basaba en la observación de la estrella Sirio, Sobdet, la más brillante del cielo nocturno. Su reaparición después de 70 días de ausencia marcaba el surgimiento helíaco, generalmente en julio, precediendo a la crucial inundación del Nilo que fertilizaba las tierras
y garantizaba la subsistencia de la población. Este fenómeno, conocido como surgimiento helíaco, era de suma importancia para los egipcios. Indicaba el inicio de la temporada de inundación, cuya regularidad era esencial para la agricultura, asegurando el depósito del limo fértil. Esta relación entre los fenómenos celestiales y el ciclo agrícola no solo orientaba las actividades económicas, sino que también tenía profundas implicaciones culturales. Durante este periodo, las festividades celebraban no solo la llegada de un nuevo ciclo, sino también la armonía entre los egipcios y la naturaleza. La diosa Sopdet, personificación de la estrella Sirio, era central en este evento. Aunque no tenía un culto propio, estaba asociada a las divinidades Isis y Anuket. Sopdet simbolizaba la fertilidad y la renovación traídas por la inundación. El festival, que coincidía con su reaparición, incorporaba tanto elementos religiosos como sociales, sirviendo como un momento de reafirmación de la identidad cultural egipcia. El Wepet Rempet no era meramente una celebración simbólica, era también un evento práctico, estructurado por rituales que buscaban asegurar la fertilidad y prosperidad en el año venidero. Esta importancia se reflejaba igualmente en la mitología, donde Sopdet aparecía como consorte de Sa, personificación de Orión. Su hijo, Sopdu, representaba el poder protector. Estas conexiones reforzaban la idea de que los fenómenos astronómicos y los ciclos terrestres estaban intrínsecamente ligados. En el período ptolemaico, estas figuras mitológicas frecuentemente se fundían con Isis y Osiris, simbolizando continuidad y unidad. La celebración del Año Nuevo egipcio trascendía la marcación temporal y funcionaba como una expresión de espiritualidad comunitaria, anclando a los egipcios a la interconexión entre cosmos, ambiente y sociedad. Esto refleja una comprensión compleja y sistémica de su lugar en el universo, integrando elementos físicos y espirituales que definían la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. En la antigua China, la celebración del Año Nuevo se basaba en el complejo calendario lunisolar, que integraba los ciclos lunares y solares para determinar fechas festivas importantes. Estas festividades presentaban notable variabilidad entre dinastías, estando profundamente arraigadas en las prácticas agrícolas y en la cosmovisión mitológica china. La estructura de estas celebraciones reflejaba una interconexión simbólica entre el orden celestial y los ciclos terrestres, incorporando rituales destinados a repeler fuerzas malignas y promover auspicios para el período venidero. Esta articulación entre elementos místicos y pragmáticos ilustra un enfoque holístico de la temporalidad, característico de la cultura china clásica. Las celebraciones asociadas al Año Nuevo chino son clásicas y tienen una trayectoria que se extiende por más de 3.500 años. Estas festividades tienen sus orígenes sólidamente fundamentados en tradiciones vinculadas a la agricultura, además de estar conectadas a creencias mitológicas integrantes de la cultura china. Existe una leyenda ampliamente reconocida que relata la historia de Nian, una criatura considerada mítica, que generaba profundo temor entre los habitantes de varias aldeas, especialmente al inicio de cada año nuevo. Con la intención de ahuyentarla, los habitantes de la aldea frecuentemente utilizaban fuegos artificiales, además de elementos como el color rojo, símbolo de protección y buena suerte, prácticas que continúan hasta hoy. El festival también marca el inicio de la primavera, simbolizando renovación y esperanza. Las familias se reúnen para limpiar sus casas, una práctica conocida como barrer el polvo, que busca eliminar la mala suerte acumulada y abrir camino para la buena fortuna. Además, es común decorar las residencias con linternas rojas y franjas que contienen caracteres chinos que expresan deseos de prosperidad y felicidad. Las danzas del dragón y del león, junto con los sobres rojos con dinero, hongbao, son elementos fundamentales de la celebración, simbolizando prosperidad y protección espiritual. El calendario romano inicial era un calendario lunar de 10 meses, que comenzaba en el equinoccio de primavera
implementado según la leyenda por Rómulo, el fundador de Roma, aproximadamente en 753 a.C. El calendario juliano, introducido por Julio César en 46 a.C., fue una reforma significativa del calendario romano, estableciendo un año de 365 días, con un día adicional cada 4 años, año bisiesto, resultando en un promedio de 365,25 días por año. Sin embargo, esta duración excede el año solar real en aproximadamente 11 minutos y 14 segundos, causando una desviación acumulada a lo largo de los siglos. Para corregir esta discrepancia, el Papa Gregorio XIII implementó el calendario gregoriano en 1582, ajustando la regla de los años bisiestos. Los años que sean divisibles por 4, a menos que sean divisibles por 100, en cuyo caso son bisiestos centenarios, solo serían bisiestos si eran divisibles por 400. Además, para realinear el calendario con el año solar, se omitieron 10 días en octubre de 1582. La adopción del calendario gregoriano ocurrió de forma gradual. Los países católicos, como Italia, España y Portugal, lo adoptaron inmediatamente en 1582, mientras que las naciones protestantes y ortodoxas lo hicieron en los siglos subsiguientes. Por ejemplo, Gran Bretaña y sus colonias adoptaron el nuevo calendario en 1752, eliminando 11 días para alinearse con el estándar gregoriano. Actualmente, el calendario gregoriano es ampliamente utilizado a nivel global, aunque algunas iglesias ortodoxas aún siguen el calendario juliano para fines litúrgicos. La palabra réveillon tiene origen francés y deriva del verbo réveiller, que significa despertar o levantarse. Inicialmente, el término se usaba para describir comidas ligeras hechas por la noche para mantener a las personas despiertas, pero posteriormente pasó a designar las fiestas realizadas por la nobleza francesa que duraban toda la noche. En el contexto del Año Nuevo, Réveillon simboliza el despertar de un nuevo año, marcando la transición de un ciclo a otro. La adopción de este término para las celebraciones de Año Nuevo se extendió más allá de Francia, volviéndose común en muchos países occidentales. Las celebraciones modernas de Año Nuevo, aunque varían culturalmente, comparten elementos comunes en todo el mundo. Generalmente incluyen reuniones con familia y amigos, cenas festivas y la cuenta regresiva hasta la medianoche. Los fuegos artificiales se han convertido en un símbolo casi universal del cambio de año, con espectáculos impresionantes ocurriendo en grandes ciudades alrededor del globo. Muchas tradiciones y supersticiones están asociadas al Réveillon. El uso de ropa de colores específicos, como blanco para la paz o amarillo para la prosperidad, es común en varias culturas. Comer ciertos alimentos, como uvas o lentejas, también se considera de buena suerte en diferentes regiones. La globalización y la tecnología han influido significativamente en las celebraciones de Año Nuevo. Las redes sociales permiten que las personas compartan sus experiencias en tiempo real, mientras que las transmisiones en vivo de festividades en diferentes usos horarios crean una sensación de celebración global conectada.